Sábado santo de Jehová, es este día de solas, en él adoro al Hacedor, y haya mi alma así la paz, y haya mi alma así la paz. Todas sus horas santas son, nunca las vivo para mí, y nada vil perturba así mi comunión feliz con Dios, mi comunión feliz con Dios. Esta delicia semanal es anticipo aquí de Sion, me acerca al trono celestial al alentar mi devoción, al alentar mi devoción. Todo pesar olvido hoy, dejo también mi afán cruel, del sábado es autor Jesús, rindole entonces culto a él, rindole entonces culto a él. Me da mucho gusto de saludarles, queridos hermanos y hermanas, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Estamos de nuevo reunidos en el programa Estudiando Juntos la Biblia. Hoy día viernes, por anticipado, quiero extenderles y desearles un feliz y bendecido sábado. Espero de que hayan tenido una semana de mucha bendición. Gracias que el Señor nos da la oportunidad nuevamente de congregarnos en esta hora para estudiar un tema más de la palabra del Señor. Antes de entrar de lleno a la presentación de este programa de hoy, voy a tener, como siempre lo hago, una palabra de oración para invitar así la presencia de nuestro Padre Celestial en nuestro medio, para que sea el Espíritu Santo el que abra nuestro entendimiento, nos ilumine, nos ayude a entender su palabra en esta hora. Oremos, por favor. Querido Padre Celestial, gracias porque nos da la oportunidad de llegar a este día viernes. Gracias, Padre Celestial, porque estamos recibiendo en estos momentos su santo día de reposo. Gracias por habernos cuidado durante toda esta semana laboral, habernos protegido, guardado de tantos peligros, Señor, que hay allí afuera, que sabemos que el enemigo ronda como león rugiente buscando a quien devorar. En esta hora, Señor, pido su bendición para que el Espíritu de Dios nos hable una vez más a través de su santa palabra en este programa de hoy. Pido una bendición por los hermanos y hermanas que se están conectando en estos momentos y también para que este programa, Señor, usted lo pueda llevar a toda nación, tribu, lengua y pueblo, y que muchas otras personas que nunca han oído estos mensajes puedan ser bendecidas también con el mensaje de su palabra a través de estos medios. Invitamos su presencia en nuestro medio. Gracias por escucharnos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Me da mucho gusto nuevamente saludarles, queridos hermanos y hermanas, una vez más a través de este programa Estudiando Juntos la Biblia. Recuerden que salimos en vivo todos los viernes a las 8 de la noche, hora del este de los Estados Unidos de Norteamérica, por 3 plataformas: El Heraldo del Tercer Ángel en YouTube,
El Heraldo del Tercer Ángel en Facebook y El Heraldo del Tercer Ángel en Rumble. También quiero pedirles en esta hora que si usted todavía no se ha suscrito a nuestro canal El Heraldo del Tercer Ángel en YouTube, puede hacerlo ahora mismo. Solamente presione la palabra suscribirse. No se olvide de activar la campanita con todas las notificaciones. Y no se olvide de darle un like o un me gusta a estos videos. De esa manera ustedes nos ayudan para que este canal pueda seguir creciendo y muchas otras almas que no conocen estos mensajes puedan beneficiarse con estos temas. Recuerde que todavía está a tiempo, ahora mismo, si usted está sintonizando esta señal en vivo, donde quiera que nos esté sintonizando, en cualquier país de Centros, Suramérica o el Caribe, o en cualquier parte del mundo, o en cualquier estado de esta gran nación de Norteamérica, donde nosotros transmitimos esta programación. Puede enviarle este enlace ahora mismo a algún familiar suyo, algún compañero o compañera de trabajo, algún vecino o vecina, personas que usted conoce o tienen sus contactos, para que así también estas personas puedan beneficiarse con este mensaje que Dios tiene para esta hora. Hoy voy a comenzar una nueva serie muy interesante que vamos a abordar un tema quizás muy poco hablado, muy poco estudiado, muy poco conocido tal vez para algunos, y es un tema relacionado a la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Esto es un tema que ha traído mucha polémica, sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo, porque hay muchas personas confundidas y no se dan cuenta verdaderamente desde el punto de vista bíblico qué representa una iglesia o qué es la iglesia o quién es la iglesia. O sea que voy a dedicar un par de programas con el favor del Señor a abordar ampliamente un poco más en cuanto a este tema. Espero de que usted esté muy atento o atenta donde quiera que me esté escuchando en estos momentos o esté viendo esta programación. No se olvide de tener sus libretas a la mano, sus notas de apuntes, en fin, recuerden que estos temas quedan ya grabados automáticamente en estas plataformas que les acabo de mencionar. Estaremos preparando una carpeta nueva basado en esta serie. Bien. La pregunta que vamos a ir contestando durante estos temas o estos estudios es: ¿quién es la iglesia? ¿Se ha hecho usted alguna vez esta pregunta? ¿Quién es la iglesia? Esta es la pregunta que todos se hacen hoy en este tiempo y tal vez no encuentran una respuesta o no han entendido verdaderamente lo que significa la iglesia. Piensan que la iglesia es un concilio de iglesias o es una organización, es una tal vez una conferencia general, en fin, creen que eso es la iglesia, pero a través de estos estudios vamos a darnos cuenta verdaderamente quién es la iglesia y cuál será la iglesia que Cristo reconocerá cuando Él venga por segunda vez a esta tierra. Vamos a abordar la primera parte de este estudio de hoy. No lo puedo dar en una sola parte porque es un poquito abarcante y lleva como título La iglesia que Cristo tuvo que establecer, o la iglesia que Cristo estableció cuando Él estuvo en esta tierra. ¿Por qué Jesús tuvo que establecer una iglesia cuando Él vino a esta tierra? ¿Con qué propósito Cristo estableció su iglesia? Es una pregunta. Bien, la respuesta la encontramos ahí en esa gráfica o en esa imagen. Cristo prácticamente estableció esa iglesia para que la iglesia que Él estableció en esta tierra predicase el evangelio de verdad. ¿Cuál evangelio? El evangelio de verdad. Ya estudiamos una serie con 16 temas. Por favor, hermanos y hermanas, yo creo que a esta altura tenemos que saber y conocer qué es el evangelio. El evangelio no es doctrina, no es lo que me enseña la iglesia o las doctrinas que la iglesia me ha enseñado. No es decir yo creo en Cristo y ya voy para el cielo. No, el evangelio es mucho más que eso. Por eso preparamos la serie anterior basada en el significado del evangelio. ¿Qué significa el evangelio?
Ya hay una carpeta allí en nuestro canal, El Heraldo del Tercer Ángel, con esos temas, 16 temas que usted puede ir viendo en su tiempo libre, repasando de nuevo esos temas. O si usted tal vez nos está sintonizando por primera o segunda vez en esta hora, yo le exhorto a que entre y vea esa serie. No se olvide de entrar al encasillado que dice listas ahí en nuestro canal en YouTube, o playlist en inglés, y busque la carpeta bajo el título o el archivo, el significado del Evangelio eterno. Entonces, ¿con qué propósito Jesús estableció esa iglesia cuando Él estuvo en esta tierra? Para predicar el Evangelio de la verdad. O sea, para predicar la verdad que ya no se estaba predicando cuando Jesús vino a esta tierra. ¿Qué había pasado con esa verdad que Dios le había dado a su iglesia en el Antiguo Testamento? Me refiero al antiguo Israel. ¿Y qué había sucedido cuando Jesús vino a esta tierra con esa descendencia del Israel antiguo que estaba viviendo en esta tierra cuando Jesús nació en Belén? ¿Qué había pasado con esa iglesia? Se había apartado completamente de la verdad. Lo vamos a ir desglosando a través de este estudio de hoy y tal vez el estudio de la semana que viene, si el Señor me concede el don de la vida. Vamos al libro de Efesios, vamos a usar este texto de introducción. Por favor, presten mucha atención a estas palabras que a veces yo resalto en estos textos. Si resalto estas palabras, bien sea amarillo, verde, si agrego corchetes a los textos, no se olvide que eso yo lo agrego para poder entender mejor los textos. Esas palabras que están resaltadas, no las tenemos que tomar en consideración, son muy importantes, son claves en estos textos bíblicos. Dice Efesios capítulo 1, el versículo 13, el apóstol Pablo escribiéndole allí a la iglesia de Éfeso, escribió en el versículo 13, Efesios 1:13, dice, en Él, ese Él es Cristo, está hablando de Cristo por supuesto, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Cuál palabra? De verdad, el evangelio de vuestra salvación. Y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Dejemos ese texto ahí unos segundos para que meditemos en él, por favor. ¿Qué evangelio predicaba el apóstol Pablo? Que fue el mismo evangelio que predicó Cristo y predicaron los discípulos de Jesús. El evangelio de verdad. No era un evangelio de mentira. Era un evangelio de verdad. O sea, la verdad va a sobresalir durante el desarrollo de este mensaje de hoy. Por eso nosotros hoy tenemos que estar seguros si a la iglesia a la cual estamos asistiendo o a la iglesia a la cual tú asistes, querido hermano y hermana que me escucha en estos momentos, se está predicando el evangelio de verdad. Se está predicando la verdad que Dios tiene para este tiempo del fin. Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 15, también el apóstol Pablo escribiéndole a su discípulo Timoteo, dijo estas palabras hermosas que contenía en ese versículo 15 de Primera de Timoteo 3, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. ¿Qué características debe tener esa iglesia? Columna y baluarte de la verdad. ¿Qué predicaba el apóstol Pablo? El evangelio de verdad, o de la verdad, o la palabra de verdad, que era el evangelio. Entonces, ese evangelio que Pablo predicaba, que estudiamos por 16 semanas en la serie anterior, es el evangelio que debe proclamar la iglesia verdadera que Dios ha de tener en el tiempo del fin. El evangelio de Apocalipsis 14, versículo 6, unido al mensaje de los 3 ángeles de Apocalipsis 14. Si ese mensaje no se está predicando en la iglesia a la cual tú asistes, esa iglesia no es columna y baluarte de la verdad. No importa el nombre denominacional que lleve, o no importa que diga ser el pueblo de Dios en esta tierra, o decir que son la iglesia verdadera. La palabra en griego para baluarte de 1 Timoteo 3:15, porque
Dos características va a tener esa iglesia según el apóstol Pablo. Es columna y baluarte de la verdad. O sea, esa iglesia va a predicar el evangelio de Apocalipsis 14 en el tiempo del fin. El verdadero evangelio. No es solamente decir Jesús murió por ti en la cruz y Jesús te ama. Ese no es solo el evangelio, queridos hermanos y hermanas. Es parte del evangelio, pero no es el evangelio de verdad que predicó Jesús, que predicaron los discípulos de Cristo, que predicó el apóstol Pablo y que predicó Juan en la isla de Patmos. Esa palabra en griego, baluarte, de 1 Timoteo 3:15 es edraioma. Edraioma significa soporte o apoyo, fortificación, defensa, pilar, inmovible o firme. Podemos darnos cuenta, de acuerdo al significado de esa palabra griega, de 1 Timoteo 3:15, que habla de baluarte, que es una de las características de la iglesia verdadera en el tiempo del fin. Y de acuerdo al diccionario Strong's de palabras griegas, número 1477, página 1058, parte de ese significado de esa palabra baluarte es defensa. O sea que la iglesia verdadera en el tiempo del fin va no solo a predicar la verdad, no solo a predicar el verdadero evangelio de Apocalipsis 14:6, sino que va a defender esta verdad. No va a estar en contra de esta verdad. No va a perseguir a aquellos miembros que predican esta verdad. No los va a poner en censura a estos miembros que predican esta verdad. No los van a amenazar con desfraternizarlos o borrarlos de la iglesia por predicar esta verdad. No los van a echar a un lado. No les van a remover los cargos que estos miembros poseen. ¿Por qué? Por predicar esta verdad. Por ser baluartes o defensa o pilares de esta verdad. No los van a marginar prácticamente y los van a dejar en el banquillo prácticamente inactivos porque están predicando esta verdad para el tiempo del fin. Todos aquellos ministros que actúan de esa manera, lo que yo les acabo de mencionar, son ministros que han apostatado de esta verdad y son ministros que no son defensa, pilar o baluarte de esta verdad, que es el evangelio que Dios tiene para el tiempo del fin. Y que ese evangelio, en este evangelio, forma parte el mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis capítulo 14. ¿Te has sentido tú marginado, perseguido o han sido removidos tus cargos tal vez? ¿Has sido amenazado de ser desfraternizado, censurado o borrado de la iglesia a la cual tú asistes por levantarte y querer predicar estas verdades que Dios tiene para el tiempo del fin? Esa iglesia, si actúa de esa manera, no es la iglesia verdadera en el tiempo del fin, aunque diga ser la iglesia que Dios tiene para este tiempo, o aunque diga ser el pueblo verdadero de Dios. Porque la verdadera iglesia, lo vamos a ver a través de este estudio, no tiene esas características de perseguir, marginar, censurar o amenazar a aquellos que se levantan para predicar la verdad. Al contrario, lo estamos leyendo en 1 Timoteo 3:15. Al contrario, la verdadera iglesia va a ser un pilar, va a ser un baluarte y va a ser una defensa de esa verdad. Así que sigamos adelante, por favor. Vamos entonces a la parte introductoria. Vamos a leer una declaración de Elena G. White. Presten mucha atención a esta declaración. Vayan anotando todas estas referencias, por favor. Dice: Dios posee una iglesia. No es una gran catedral, ni la iglesia oficial establecida.
ni las diversas denominaciones, sino el pueblo que ama a Dios y guarda sus mandamientos. ¿Amas tú a Dios, querido hermano y hermana que me escuchas? ¿Guardas por la gracia de Cristo Jesús en tu vida cada uno de esos 10 mandamientos de la ley moral de Dios? Si así es, si la respuesta es sí, pues tú eres parte de esa iglesia. Sigamos leyendo. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mateo 18:20, hermosa promesa. Aunque Cristo esté aún entre unos pocos humildes, esta es su iglesia. Pues solo la presencia del alto y sublime que habita la eternidad puede constituir una iglesia. Entonces, ¿qué es lo que constituye una iglesia, querido hermano y hermana, de acuerdo a esta declaración? Solo la presencia de Dios. No es las paredes, no es la estructura nueva que se acaba de levantar, no es el hermoso templo que se acaba de construir hace un par de meses atrás, no es el salón con capacidad para 500 o 600 personas. Lo que constituye una iglesia es la presencia del alto y sublime que habita en la eternidad. Aunque haya unos pocos reunidos, 2 o 3, pero que tengan las características de que aman a Dios y guardan sus mandamientos, esa es la iglesia de Cristo en esta tierra. Sigamos leyendo la declaración, no ha terminado todavía. Donde 2 o 3, repite nuevamente la mensajera del Señor, que aman y obedecen los mandamientos de Dios, están presentes, Jesús los preside. Ya sea en un lugar desolado de la tierra, oigan bien, aunque sea en una montaña, aunque sea en un bosque debajo de un árbol, en el desierto o en la ciudad o encerrados en los muros de una prisión. Esta declaración se encuentra en un devocional que tal vez si usted es de la fe adventista puede ser que lo tenga en su hogar. Alza tus ojos, página 313 y le doy la fecha, 28 de octubre. Si usted no lo tiene en formato de libro, lo puede bajar a su teléfono inteligente, es completamente gratis. Bajar ya ahora todos estos libros o devocionales. Léase esta declaración, querido hermano y hermana, si usted es de la fe adventista y me está escuchando en esta hora. En el estudio de hoy hablaremos acerca del por qué Cristo tuvo que fundar una iglesia con un grupo de 12 discípulos. ¿Acaso no había ya una iglesia organizada cuando Cristo vino a la tierra? ¿Qué usted cree, hermano y hermana? ¿Había una iglesia ya establecida, organizada cuando Jesús vino a esta tierra? ¿Qué usted cree? Si la respuesta es sí, entonces ¿por qué Cristo tuvo que organizar una nueva iglesia? ¿Por qué tuvo que fundar una iglesia con un puñado de 12 discípulos? Por supuesto que sí, la iglesia judía de su tiempo era la iglesia organizada cuando Jesús vino a esta tierra. ¿Cuál fue entonces la razón que llevó a Jesús a fundar una iglesia con un puñado de 12 primeros miembros? No eran muchos, ¿verdad que no? ¿Por qué Jesús tuvo que restablecer una nueva iglesia cuando comenzó su ministerio en la tierra? Todas son preguntas para que vayamos meditando en ellas. Vamos al libro de Mateo, capítulo 10, versículo del 1 al 7. Mateo 10:1 dice: entonces, llamando a sus 12 discípulos, o sea Jesús por supuesto, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Versículo 2. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón, el cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó. Ahí está la primera iglesia fundada por Jesús en esta tierra con solo 12 miembros.
Versículo 5 de Mateo capítulo 10. Leamos por favor. A estos 12, ¿cuántos eran? 12. Envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis. Si no, noten bien lo que dice el versículo 6. Estas son palabras claves que no las podemos pasar por alto. Y leamos lo que yo agrego ahí entre corchetes. ¿Qué les dice Jesús en el versículo 6? ¿Qué orden le dio a esa primera iglesia fundada por Jesús mismo? A esos 12 miembros. Sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yo hago una pregunta allí, pongo la palabra perdidas en cursiva. ¿En qué condición espiritual se encontraba la iglesia establecida y por qué? ¿Cómo estaba la iglesia establecida cuando Jesús los envía a sus 12 discípulos a llevar el evangelio de verdad que esta iglesia establecida había dejado de predicar? La verdad para ese tiempo. ¿Cómo se encontraba esa iglesia? Perdida completamente. Ahí lo dice el versículo 6 de Mateo 10. Versículo 7 de Mateo 10. Y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. O sea, el evangelio ha llegado. Ha venido el Mesías, el cumplimiento de las profecías bíblicas desde Génesis 3:15 hasta cuando Jesús aparece en esta tierra y comienza su ministerio. El tiempo se había cumplido. Mateo capítulo 16, versículo 16 al 19. Mateo 16 nos dice: respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Versículo 17, entonces le respondió Jesús, ¿qué le dijo? Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Versículo 18, o sea, Pedro confesó a Jesús como el Hijo de Dios. Versículo 18. ¿Qué le dijo? ¿Qué más agrega Jesús? Y yo también te digo que tú eres Pedro. Esa palabra Pedro en griego es Petros, o sea, una pequeña piedra. Y sobre esta roca, en griego, Petra, edificaré mi iglesia. Oigan bien, mi iglesia. Si ya había una iglesia establecida, vuelvo y hago la pregunta, ¿por qué Jesús tuvo que establecer una nueva iglesia? Sobre esta roca, esa roca es Cristo, Petra, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades, la palabra Hades es sepulcro, no prevalecerán, o sea, no vencerán, no tendrán poder o no podrán vencer a esa iglesia, cuya base, cuya roca es Cristo. Sabemos que Cristo no pudo ser vencido por la muerte no pudo retener a Jesús en el sepulcro. Por eso la roca de esta iglesia, la base principal de esta iglesia es Cristo Jesús. Versículo 19, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. O sea, la palabra del evangelio no fueron dadas solamente al apóstol Pedro, sino a todos los discípulos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. La iglesia de Roma enseña que Pedro tiene las llaves del cielo y que por supuesto ese Pedro fue el primer papa según la iglesia de Roma y que representa al obispo de Roma ahora mismo. Yo todo esto lo expliqué en la serie que estudiamos hace un tiempo atrás titulada Babilonia la Grande. Y ahí tengo un estudio muy interesante, Pedro y las llaves del cielo. Así que yo le exhorto a que tome tiempo y entre al canal El Heraldo del Tercer Ángel y vaya al encasillado que dice listas y busque la carpeta o archivo que dice Babilonia la Grande. Y le exhorto a que vea esa serie. Elena G. de White escribió lo siguiente, citamos nuevamente a Elena G. de White. En la presencia de Dios y de todos los seres celestiales, en la presencia del invisible ejército del infierno, Cristo fundó su iglesia sobre la roca viva. Esa roca es Él mismo.
su propio cuerpo quebrantado y herido por nosotros. Contra la iglesia edificada sobre ese fundamento no prevalecerán las puertas del infierno. O sea, no prevalecerá la muerte eterna sobre una iglesia porque está viviendo en Cristo y Cristo vive en ella. Cuán débil parecía la iglesia cuando Cristo pronunció estas palabras, las palabras que acabamos de leer en Mateo 16. Se componía apenas de un puñado de creyentes contra quienes se dirigía todo el poder de los demonios y de los hombres malos. Sin embargo, los discípulos de Cristo no debían temer. ¿A qué iglesia se está refiriendo aquí en esta cita? A los discípulos de Cristo, a esos 12 discípulos. Edificados sobre la roca de su fortaleza, no podían ser derribados. Qué maravillosas palabras. Muchos hoy tienen temor cuando el pastor les dice: si sigues predicando este mensaje que estás predicando, vas a estar fuera de la iglesia y vas a estar perdido. Pero leamos esta cita con detenimiento. ¿Dónde debe estar tu fe? ¿Dónde debe estar tu fortaleza y mi fortaleza? ¿Dónde debe estar tu fundamento y mi fundamento? En la roca que es Cristo Jesús. El deseado de toda la gente es página 381, capítulo 45. Si usted es de la fe adventista y tiene este libro, le exhorto que tome tiempo para leer este capítulo, por favor. Capítulo 45. ¿Acaso no había ya una iglesia establecida? ¿Por qué tuvo Jesús que restablecer otra iglesia? O fundar otra iglesia, si ya había una iglesia establecida. Mateo capítulo 2, versículo 1 al 3, esto toma lugar cuando los sabios del oriente llegaron allí a Jerusalén, ¿recuerdan? Siguiendo la estrella, era una profecía bíblica. Mateo 2, versículo 1 dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea en los días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Esa palabra magos en el original en griego es sabios. Versículo 2, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Versículo 3, oyendo esto, el rey Herodes, que era el rey en ese entonces, se turbó y toda Jerusalén con él. En otras palabras, la iglesia oficial establecida no conoció el tiempo del cumplimiento de la profecía bíblica. Ya había nacido el Mesías. Estos sabios que vinieron del oriente, que no eran miembros del pueblo de Dios, ni tampoco miembros de la iglesia establecida en ese entonces, sabían que el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Mesías, había nacido. ¿Por qué? Porque así lo dice el versículo 2, y ellos mismos preguntan con autoridad y con seguridad: ¿dónde está el Rey de los judíos que ha nacido? Fíjense que ellos no dijeron: hemos viajado desde tierras muy lejanas, pero no estamos seguros si esto es el cumplimiento de una profecía bíblica que hemos venido estudiando ya por mucho tiempo. ¿Por casualidad ha nacido el Rey de los judíos? No. Ellos le preguntaron a Herodes y a su comitiva allí presente: ¿dónde está el Rey de los judíos que ha nacido? O sea, estaban seguros, convencidos que se había cumplido la profecía del Mesías que estaba ya predicha por todos los profetas del Antiguo Testamento y que ya había llegado el cumplimiento del tiempo. Entonces no solo Herodes se quedó con la boca abierta, se turbó, sino que toda Jerusalén con él. Y ahí estaban presentes, por supuesto, los líderes religiosos de la nación judía. El espíritu de profecía enseña que cuando Cristo vino a la tierra, ya había una iglesia establecida, pero que había dejado de ser columna y baluarte de la verdad dada a ella por Dios. Por eso es que Cristo tuvo que establecer una pequeña iglesia con solo 12 miembros, porque esta iglesia establecida había dejado de ser columna y baluarte de la verdad y estaba censurando, borrando, desfraternizando o botando de la iglesia a todos aquellos que querían predicar la verdad que Dios tiene o tenía para esa época y que Dios tiene ahora para este tiempo del fin. Vamos a leer, por favor. Dice: los centinelas sobre los muros de Sión deberían haber sido los primeros en recoger como al vuelo
las buenas nuevas del advenimiento del Salvador, los primeros en alzar la voz para proclamarle cerca y advertir al pueblo que se preparase para su venida. Aquí esto está hablando el cuadro de esta cita, el trasfondo de esta cita, es cuando Cristo apareció en esta tierra por primera vez, hace 2000 años atrás. Los centinelas que habla allí esta declaración, por eso yo resalto esa palabra en amarillo, eran los líderes, vamos a decir, los pastores, los líderes religiosos de la iglesia en ese entonces. Deben haber sido los primeros en anunciar o en alzar o en levantar la voz para proclamar en voz alta de que el Mesías había llegado. ¿Cómo sigue diciendo la declaración? Pero en vez de eso, ¿cómo estaban? Estaban soñando tranquilamente en paz, mientras el pueblo seguía durmiendo en sus pecados. ¿Cómo estaba la iglesia en los días de Cristo cuando Jesús nació en Belén? Los líderes estaban soñando tranquilamente en paz, predicando mensajes de paz y seguridad cada sábado en las sinagogas. ¿Y cómo estaba el pueblo? Toda la iglesia estaban durmiendo en pecados o en sus pecados. O sea, estaban viviendo como el mundo vive. ¿Cómo sigue diciendo la declaración? Jesús vio su iglesia. ¿Había una iglesia establecida? ¿Sí o no? Ahí lo estamos leyendo. Jesús vio a su iglesia semejante a la higuera estéril, cubierta de hojas de presunción y sin embargo carente de rica fruta. No estaban dando los frutos del Espíritu Santo. Llevaban solamente el nombre denominacional, pero estaban viviendo como el mundo vive. Estaban viviendo en delitos y pecados. Esa iglesia cuando Jesús vino a esta tierra. Se observaban con jactancia las formas de religión, los cultos todos los sábados, los mismos himnos escandalosos, los mismos programas, los mismos dramas, en fin. Mientras que faltaba ¿qué? El espíritu de verdadera humildad, arrepentimiento y fe. O sea, lo único que podía ser aceptable servicio ofrecido a Dios. ¿Cómo termina la declaración? En lugar de los frutos del Espíritu, lo que se notaba, o sea, en esa iglesia, era orgullo, formalismo, vanagloria, egoísmo y opresión. Era aquella una iglesia, ¿cómo era? Apóstata, que cerraba los ojos a las señales de los tiempos. Si usted no sabe lo que significa la palabra apóstata, yo se lo voy a decir ahora mismo. De ahí viene la palabra apostasía. Cuando una persona apostata de algo es porque se ha apartado de la verdad, ha renunciado a esa verdad. Dios no la había abandonado ni había dejado de ser fiel para con ella, pero ella se alejó de él y se apartó de su amor. Se apartó de la roca que es Cristo Jesús, el camino, la verdad y la vida, de acuerdo a Juan 14:6. ¿Cómo termina la declaración? Como se negara a satisfacer las condiciones, o sea, esa iglesia establecida en los días de Cristo, tampoco las promesas divinas se cumplieron para con ella. ¿Por qué? Porque se negó ¿a qué? A satisfacer las condiciones que están en la palabra de Dios. No solamente por yo llevar el nombre de adventista del séptimo día, eso me va a dar el pasaporte para entrar al reino de los cielos. Yo tengo que llenar las condiciones que están en la Escritura. El conflicto de los siglos, páginas 361, 362 y el capítulo 18 de este hermoso libro. La cita anterior enseña que en los días cuando Cristo vino a la tierra ya existía una iglesia oficial que terminó siendo infiel a su cometido divino. Cristo edificó una nueva iglesia compuesta de solo un puñado de miembros, sus discípulos. ¿Por qué razón escogió Jesús a unos pocos humildes para que hiciesen la obra que le correspondía hacer a la iglesia establecida? Vamos a leerlo. Cuando Jesús se dirigía a los judíos y especialmente a los líderes de la nación judía, les hablaba fuertemente, por eso terminaron odiándolo.
y terminaron llevándolo al martirio y al Calvario, porque ellos no querían aceptar la verdad, la rechazaron completamente. Mateo capítulo 21, noten las palabras que Jesús les dirige a la nación judía, pero especialmente a los líderes de la nación judía, a los pastores de esa iglesia que se había apartado completamente de la verdad. Y como leímos en la cita anterior, era una iglesia apóstata, se había apostatado de la verdad que Dios le había dado. Mateo 21, 33 al 45, leamos por favor. Versículo 33 de Mateo 21. Oíd otra parábola, les dice Jesús. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Sigamos leyendo versículo 34, estoy leyendo Mateo 21, anoten estos textos por favor. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, dice el versículo 35, ¿qué hicieron? Tomando a los siervos, aquellos que pues querían predicar el mensaje de salvación, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Versículo 36, envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. O sea, no queremos que vengas a predicar este mensaje en esta iglesia. Si lo sigues predicando, vas fuera. Vas a ser desfraternizado, vas a ser borrado. Y los pastores amenazan a todos aquellos con estas palabras. Si eres borrado de los libros de la iglesia, vas a ser borrado del libro de la vida en el cielo. Por eso es que estos hermanos se quedan sentaditos, tranquilitos y no dicen absolutamente nada. Versículo 37. Finalmente les envió su hijo, sigue diciendo Jesús en esta parábola, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Versículo 38, mas los labradores cuando vieron al hijo, este hijo en la parábola representa a Cristo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Versículo 39, y tomándole le echaron fuera de la viña y le mataron. Eso fue lo que hizo la iglesia organizada con Cristo. Versículo 40, miren las palabras que pronuncia Jesús y la pregunta que hace. Cuando venga, o sea, cuando venga Cristo, cuando yo venga, pues el Señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Es una pregunta. Ellos mismos se condenaron y no sabían que estaba hablando de ellos. Versículo 41. Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen a su tiempo. Versículo 42. Jesús les dijo, ¿cuál fue la respuesta que Jesús les dio cuando ellos mismos se condenaron a sí mismos, pero no sabían que Jesús se estaba refiriendo a ellos? Ellos como iglesia habían dejado de ser fieles al cometido sagrado de predicar la verdad, habían apostatado de esa verdad. Jesús les dice, ¿nunca leíste en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo, esa roca que es Cristo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Versículo 43, por tanto os digo, que el reino de Dios será quitado de vosotros. Oigan bien, el reino de Dios tiene que ver con el evangelio de verdad. O sea, con la verdad que Dios le dio a esa iglesia para que predicara al mundo y que esa iglesia no lo estaba haciendo. Mensajes de paz y seguridad cada sábado. ¿Qué iba a hacer Jesús? El reino de Dios va a ser quitado de ustedes y va a ser dado a otras personas que produzcan los frutos de él. O sea, que den frutos. Versículo 44, y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado. Y sobre quien ella cayere, le desmenuzará. Si tú quieres que tus pecados y mis pecados sean quebrantados, tenemos que caer sobre la roca que es Cristo Jesús. Pero si nosotros no queremos arrepentirnos de nuestros pecados y no queremos abandonar el pecado, no queremos predicar la verdad que Dios tiene para este tiempo del fin, esa roca cuando venga por segunda vez, que la ve Daniel en Daniel capítulo 2, que hiere los pies de la imagen
multimetálica que ve el rey Nabucodonosor en su sueño, los va a desmenuzar. ¿Cómo termina el versículo 45, queridos hermanos y hermanas? Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos, ahí están los pastores de la iglesia, entendieron que hablaba de ellos. O sea, ¿qué habían hecho los pastores de ese tiempo, los pastores de la iglesia establecida? ¿Qué habían hecho con el mensaje de la verdad presente? Lo habían prácticamente sacado de circulación y lo único que predicaban eran mensajes de paz y seguridad. Por eso es que la iglesia estaba dormida en delitos y pecados, como leímos en la cita anterior del libro del conflicto de los siglos. Volvamos a leer una vez más a Ellen G. de White, otra declaración más. Dice, los judíos habían repetido a menudo esta profecía en las sinagogas, aplicándola al Mesías venidero, o sea, la profecía de Mateo 21:42 que acabamos de leer. Cristo era la piedra del ángulo de la dispensación judaica y de todo el plan de la salvación, o sea, del evangelio eterno. Los edificadores judíos, los sacerdotes y gobernantes de Israel estaban rechazando ahora esta piedra fundamental. O sea, estaban rechazando la verdad del evangelio. ¿Estamos entendiendo, queridos hermanos y hermanas? El Salvador les llamó la atención a las profecías que debían mostrarles su peligro. Por todos los medios a su alcance procuró exponerles la naturaleza de la acción que estaban por realizar. Y sus palabras tenían otro propósito. Al hacer la pregunta, cuando viniera el Señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Cristo se proponía que los fariseos, o sea, los líderes de la nación judía, o parte del liderazgo de la nación judía, los pastores de ese entonces, contestaran como lo hicieron. Quería que ellos mismos se condenaran. Al no inducirlos al arrepentimiento, sus amonestaciones sellarían su sentencia, y él deseaba que ellos vieran que se habían acarreado su propia ruina. ¿Por qué? Porque habían rechazado completamente la verdad. Él quería mostrarles cuán justo era Dios al privarlos de sus privilegios nacionales, cosa que ya había empezado y terminaría no solamente con la destrucción de su templo y ciudad, sino con la dispersión de la nación. El deseado de todas las gentes, página 548. Les dejo el capítulo para que lean ese interesante capítulo. Capítulo 65. Otra declaración más. Cristo podría haber impedido la condenación de la nación judía, o sea, la iglesia establecida de ese entonces, si el pueblo lo hubiera recibido. O sea, Jesús pudiera haber impedido la condenación sobre esa iglesia organizada si esta iglesia lo hubiese recibido como el Mesías. Pero la envidia y los celos hicieron implacables a los hijos de Israel. Determinaron no recibir a Jesús de Nazaret como el Mesías. Rechazaron la luz del mundo y de allí en adelante sus vidas estuvieron rodeadas de tinieblas, como las tinieblas de medianoche. ¿Qué rechazaron ellos? La luz, o sea, la verdad. Cuando una iglesia se levanta en contra de esta verdad que Dios tiene para este tiempo del fin, esa iglesia va a quedar en tinieblas, como las tinieblas de medianoche, como dice esta declaración. La condena predicha cayó sobre la nación judía, sobre toda la nación judía prácticamente, con la excepción de unos pocos que aceptaron esta luz en ese entonces. Sus propias pasiones feroces e indomables produjeron su ruina. Otro hermoso libro que tal vez usted tiene en su hogar, Palabras de vida del Gran Maestro, páginas 237, 238, capítulo 23. ¿Qué dice Juan capítulo 3, versículo 19 al 21? Jesús se lo dijo claramente cuando tuvo esa entrevista nocturna con Nicodemo. Juan 3:19, y esta es la condenación. ¿Cuál iba a ser la condenación sobre esa iglesia
establecida cuando Jesús vino. Nicodemo era parte de esa iglesia, era uno de los líderes principales religiosos del pueblo de Israel o de la nación judía. Gracias al Señor que Nicodemo aceptó finalmente al Mesías como su Salvador personal. Lo reconoció como el Mesías prometido. Repito, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. ¿Cuál era la luz que había venido al mundo? Jesús, por supuesto. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. O sea, prefirieron seguir oyendo fábulas cada sábado en sus iglesias antes que querer escuchar la verdad y la luz que Dios tiene para este tiempo del fin. ¿Por qué? ¿Por qué amaron más las tinieblas que la luz? Porque sus obras eran malas. ¿Por qué muchos hoy no están aceptando estos mensajes? Porque estos mensajes los llevan a reprender su vida de pecado y de mundanalidad y no quieren renunciar a esa vida. Por eso condenan a los que predican estos mensajes o atentan contra ellos de una manera de marginarlos o sacarlos de la iglesia. Versículo 20 de Juan capítulo 3, Jesús sigue hablando. Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Todos los pastores o ministros que están predicando estas verdades son blancos de ataques por estos miembros no convertidos. Fanáticos, extremistas, reformistas. En fin, versículo 21, mas el que practica la verdad viene a la luz. ¿Cuál verdad? Estuvimos hablando de esta verdad al principio de este estudio, el evangelio de verdad. Ese fue el evangelio que Cristo vino a predicar a esta tierra, que ese evangelio ya no lo estaba predicando la iglesia organizada cuando Jesús vino a esta tierra. Había dejado de predicarlo ya hace mucho tiempo. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Hermosas palabras de Jesús. Dice la Escritura que Dios le quitaría el reino a la iglesia establecida, representada por la nación judía. ¿Qué representaba el reino de Dios? Cuando Jesús le dijo esas palabras, lo leímos en Mateo capítulo 21. Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15 nos dice, Marcos 1, 14, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. ¿Qué hablaba Juan? El Bautista, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y Jesús vino predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Esta era la obra que tenían que haber estado haciendo los pastores de la iglesia establecida cuando Jesús vino a esta tierra. Es por eso que Jesús tuvo que fundar otra iglesia con apenas 12 discípulos, porque esa iglesia había dejado de predicar la verdad del evangelio en ese entonces. Segunda de Corintios capítulo 4, versículos 3 y 4. Dice Segunda de Corintios 4:3, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Versículo 4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque yo resalto esa palabra, la luz del evangelio, porque si usted se acuerda, si volvemos un poquito hacia atrás, queridos hermanos y hermanas, no podemos olvidar estos textos tan rápido. Jesús le dijo a Nicodemo en el versículo 20 de Juan 3, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Versículo 21, mas el que practica la verdad viene a la luz. O sea, ¿qué había hecho la nación judía? En otras palabras, había rechazado, ¿qué cosa? La luz del evangelio de salvación. Jesús tiene un evangelio para el tiempo del fin. No es solamente decir, yo amo a Jesús y Cristo me ama a mí, o Cristo murió en la cruz. Jesús tiene un evangelio eterno de Apocalipsis capítulo 14, versículo 6 en adelante, y está compuesto del mensaje de los 3 ángeles. En la iglesia a la cual tú asistes, ¿está predicando fuertemente este mensaje de los 3 ángeles? Esa es la luz que la nación judía rechazó.
Y si tu iglesia, tu pastor, está rechazando esta luz que Dios tiene para el tiempo del fin, pues esa no es la iglesia que Cristo va a reconocer cuando Él venga por segunda vez a esta tierra. ¿Qué terminó rechazando la iglesia establecida en los días de Cristo? Juan 8, 31 al 40. Juan 8, 31 nos dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, o sea, la verdad, porque así lo dice Juan 17, 17, por eso yo lo agrego ahí entre corchetes. Tu palabra es la verdad. Si permanecieres en mi palabra, o sea, en la verdad, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces, la iglesia que Cristo va a reconocer en el tiempo del fin es esa iglesia que es columna y baluarte de la verdad, como leímos al principio. Que va a defender esta verdad, que va a predicar esta verdad a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Que no va a amenazar, no va a desfraternizar, no va a marginar, no va a poner en censura a aquellos miembros que se levantan en esa iglesia a predicar esta verdad. ¿Qué más sigue diciendo el versículo 32 de Juan capítulo 8? Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Maravilloso versículo. ¿Qué respondieron los judíos? Le respondieron: linaje de Abraham somos. O sea, nosotros somos descendientes de Abraham, somos el pueblo verdadero de Dios. Y jamás hemos sido esclavos de nadie. Parece que se les olvidó la esclavitud de 400 años en Egipto. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Versículo 34. ¿Qué le respondió Jesús? Jesús le respondió: de cierto digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Entonces ellos estaban esclavizados en el pecado. ¿Se acuerdan la cita que leímos en el conflicto de los siglos? ¿Cómo estaban los centinelas de la iglesia establecida cuando Cristo nació en esta tierra? Estaban predicando mensajes de paz y seguridad. ¿Y cómo estaba el pueblo? Estaba dormido en sus pecados. ¿Cómo sigue diciendo Juan capítulo 8, versículo 35? Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Versículo 36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si ustedes aceptan la verdad, serán verdaderamente liberados del pecado, de la esclavitud del pecado. Versículo 37. Jesús les dice: sé que sois descendientes de Abraham, yo lo sé. No tienen que decírmelo. Pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabido en vosotros. O sea, el corazón que ellos tenían era un corazón inconvertido. Versículo 38, yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Versículo 39, respondieron y le dijeron: nuestro Padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Y termina el versículo 40, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. ¿Qué evangelio había traído Jesús? El evangelio de verdad. Ese fue el legado que Cristo le dio a esa iglesia que Él fundó, para que llevasen este evangelio y lo predicasen a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Esa obra la había dejado de hacer la iglesia establecida, por eso se había convertido en una iglesia apóstata, porque había rechazado esa verdad. Noten lo que dice esta declaración del libro El Deseado de todas las gentes. Porque Jesús hablaba la verdad y la decía con certidumbre, no fue recibido por los dirigentes judíos, o sea, los pastores de la iglesia establecida en los días de Cristo. ¿Lo recibieron o no lo recibieron? No. Si Cristo viniera hoy y entrara a una iglesia, o entrara a su iglesia, que ha rechazado esta verdad, y Él se parara en el púlpito a predicar esta verdad que debe estar predicando esta iglesia en el tiempo del fin, ¿sería recibido Jesús hoy? ¿Cómo termina la declaración? Era la verdad lo que ofendía a estos hombres que se creían justos. La verdad exponía la falacia del error, condenaba sus enseñanzas y prácticas, y fue mal acogida. Ellos preferían cerrar los ojos a la verdad antes que humillarse para confesar que habían estado en el error. No amaban la verdad, o sea, amaban un evangelio falso que los arrullara en sus pecados.
No querían oír mensajes de verdad presente que los llevara a un arrepentimiento y a un abandono del pecado y de las cosas del mundo, o sea, de su vida mundanal. No, querían seguir amando el pecado, querían seguir amando el mundo y querían seguir en sus iglesias. Y todos aquellos que se levantaban a predicar esa verdad, no, esta gente no le invite más, pastor, a esta iglesia, a este hombre no lo podemos traer más a esta iglesia. ¿Cómo termina el pensamiento? No la deseaban aunque era la verdad. El deseado de todas las gentes, página 433, capítulo 51. Repasemos. ¿Qué involucraba esa verdad? ¿Cuántos evangelios hay? Efesios 1:13. En Él, o sea, en Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces ahí contesta la primera pregunta. ¿Qué involucraba esa verdad? El evangelio eterno de Apocalipsis 14:6. El mensaje de los tres ángeles, queridos hermanos y hermanas. Gálatas 1:6 al 8. ¿Hay otro evangelio? Gálatas 1:6 dice, estoy maravillado, dice el apóstol Pablo, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Versículo 7, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿El evangelio de quién? De Cristo, no del apóstol Pablo. O sea, Pablo predicaba exactamente el mismo evangelio que predicó Cristo. Versículo 8 de Gálatas 1, ¿cómo termina diciéndonos? Mas si aún nosotros, oigan bien, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, o sea, caiga en maldición, o sea, maldito en otras palabras. Entonces, solamente hay un evangelio, solamente hay una fe. Entonces, todos aquellos que se levanten y prediquen otro evangelio que no sea el evangelio de Apocalipsis 14, dice, sea anatema. ¿Qué verdad desea Dios que presentemos al mundo antes de que Cristo regrese por segunda vez? Apocalipsis 14:6, lo que estudiamos en la serie pasada. Vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Se está predicando este evangelio en tu iglesia a la cual tú asistes? ¿Con qué mensaje está relacionada la verdad del evangelio eterno para el tiempo del fin? Que es parte del evangelio eterno, por supuesto, de Apocalipsis 14:6. ¿Cuál verdad? Apocalipsis 14 del 6 al 10. O sea, la verdad del mensaje de los tres ángeles, queridos hermanos y hermanas. Leamos ahora Apocalipsis 14 del 7 al 10. El mensaje de los tres ángeles, queridos hermanos y hermanas, que es parte del evangelio eterno de Apocalipsis 14:6. Apocalipsis 14:7 dice, diciendo a gran voz, ¿cómo se debe predicar este evangelio? A gran voz, por la radio, por la televisión, por las redes sociales. A gran voz, temed a Dios y dadle gloria. Porque la hora de su juicio, el juicio investigador, la obra que está haciendo Cristo en el santuario celestial, ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Hay que volver a la verdadera adoración. Adorar al creador del cielo y de la tierra. Y adorar en el verdadero día de reposo, el sábado de Jehová. Versículo 8, Apocalipsis 14. Otro ángel, o sea, el mensaje del segundo ángel, le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. El segundo ángel anuncia la caída de Babilonia la grande, que ha hecho embriagar a todas las naciones de la tierra con un mensaje falso, un evangelio espurio o falso. Versículo 9. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano. Versículo 10, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. El mensaje del tercer ángel es una advertencia
que el Dios a través del Evangelio eterno, Apocalipsis 14, le hace al mundo de no adorar a la bestia, ni a su imagen, ni recibir la marca en su frente o en su mano. Porque el que haga esto, el que adore a la bestia o a su imagen, el que reciba la marca de la bestia en su frente o en su mano, también recibirá el vino de la ira de Dios en el tiempo del fin. O sea, es una advertencia, queridos hermanos y hermanas. Elena G. White escribió lo siguiente: en la profecía del primer mensaje angélico, en el capítulo 14 de Apocalipsis, se predice un gran despertamiento religioso bajo la influencia de la proclamación de la próxima venida de Cristo. O sea, ahí se predijo el levantamiento de un gran movimiento en esta tierra. Se ve un ángel volando en medio del cielo, teniendo un evangelio eterno que anunciar a los que habitan sobre la tierra, y a cada nación y tribu y lengua y pueblo. A gran voz proclama el mensaje. ¿Cuál mensaje? Temed a Dios y dadle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio, y adorad al que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de agua. Apocalipsis 14, 6 y 7, que acabamos de citar estos textos. ¿Cómo sigue diciendo la declaración? El mismo mensaje se revela el tiempo en que este movimiento debe realizarse. Se dice que forma parte del Evangelio eterno. ¿Escucharon bien? O sea, el mensaje de los tres ángeles no es un mensaje separado. Dice que forma parte del Evangelio eterno y que anuncia el principio del juicio. El mensaje de salvación ha sido predicado en todos los siglos. Pero este mensaje, refiriéndose a Apocalipsis 14, del 7 al 10, que es el mensaje de los tres ángeles, es parte del evangelio que solo podía ser proclamado en los últimos días. Y ya vimos en esos textos bíblicos que el evangelio es la luz de la verdad para este tiempo del fin. Pues solo entonces podía ser verdad que la hora del juicio había llegado. El conflicto de los siglos, página 404, capítulo 21. Léase ese capítulo si usted es de la fe adventista y me está escuchando en esta hora. Léase ese capítulo. Este es el evangelio que tiene que ser escuchado en cada iglesia adventista del mundo entero. ¿Se está escuchando este evangelio de los tres ángeles en tu iglesia a la cual tú asistes? ¿Quiénes un día recibirán la corona de la vida eterna? Apocalipsis 2:10 dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Sé fiel a este evangelio que has escuchado en esta hora. Sé fiel a este mensaje de Apocalipsis 14, versículo 6, versículo del 7 al 10, el mensaje del evangelio eterno y el mensaje de los tres ángeles. Sé fiel a este mensaje. Defiende esta verdad. Defiende, sé un baluarte, una defensa de esta verdad que Dios tiene para el tiempo del fin. No seas parte de esos infieles que se van a levantar en contra de estas verdades, que van a callar la voz disidente dentro de las iglesias. Por eso es que Dios está levantando hombres y mujeres fieles en diferentes partes del mundo. Se está repitiendo la historia, queridos hermanos y hermanas. Apocalipsis 22:14, la versión antigua, nos dice: bienaventurados los que guardan sus mandamientos para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. ¿Quiénes son los que van a entrar un día? Solo los fieles. Son los que se mantuvieron firmes y fieles a la roca que es Cristo Jesús, a la verdad que Dios tenía para este tiempo del fin. Solo esos fieles entrarán por las puertas de la santa ciudad de Jerusalén. La palabra de Dios es nuestra única regla segura de fe. Es conocida como nuestra lámpara que ha de alumbrar nuestro camino de salvación. Maravillosa palabra que nosotros tenemos que escudriñar y predicarla al mundo. Nuestra única regla segura, el estudio diario de la palabra de Dios y la oración. Apocalipsis 3:20, siempre termino con este hermoso pensamiento, este hermoso texto. He aquí, dice Jesús, yo estoy a la puerta y llamo.
Llamo a la puerta de tu corazón. Si alguno oye mi voz, si tú escuchaste la voz de Dios a través de este mensaje hoy y abres la puerta, no sigas endureciendo tu corazón a este mensaje, por favor, querido hermano y hermana que me escuchas. Dice Jesús, entraré a Él, entrará Jesús a tu vida y cenaré con Él y Él conmigo. Jesús toca la puerta de tu corazón porque quiere revelarte estas verdades para el tiempo del fin, para que tú te unas a este movimiento que el Señor está levantando en este tiempo del fin. Te unas para que juntos, tanto ustedes como nosotros, podamos unirnos como un solo ejército y predicar este evangelio de salvación al mundo entero. ¿Quisieras tú formar parte de ese movimiento, querido hermano y hermana que me escuchas? Si tú estás siendo callado tu voz en la iglesia a la cual tú asistes, bueno, vamos a seguir abundando acerca de este mensaje en nuestro próximo estudio, el próximo viernes, si Dios me da el don de la vida, por supuesto. Así que no podemos perdernos ese estudio. ¿Qué sucedió con esa iglesia organizada? ¿En qué terminó al fin esa iglesia organizada que rechazó este evangelio, esta verdad que Dios le había dado para que predicase al mundo? ¿Qué va a suceder con esta iglesia que dice ser el pueblo de Dios y que se ha levantado en contra de esta verdad? Esa verdad contenida en el mensaje de los 3 ángeles de Apocalipsis 14. Vamos a seguir abundando en cuanto a este mensaje en nuestros próximos estudios. Así que no se pierda estos mensajes, estos estudios son de mucha importancia. Voy a terminar con una palabra de oración. Oremos, por favor. Querido Padre Celestial, gracias. Gracias, Señor, por este evangelio eterno de Apocalipsis 14, versículo 6. Y por el mensaje de los 3 ángeles de Apocalipsis 14, del 7 al 10. Ayúdanos a vivir este evangelio en nuestras vidas y a predicarlo al mundo, a levantarnos como un solo ejército y predicar estas grandes verdades que Dios tiene para este tiempo del fin. Bendiga este mensaje de hoy, Señor, y que pueda cruzar fronteras, que este mensaje pueda llegar a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Que los hermanos y hermanas que escucharon este mensaje de hoy lo puedan compartir con sus familiares, sus seres queridos, sus hermanos de la iglesia a la cual se congregan, y este mensaje pueda llegar a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Gracias por escucharnos, se lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Muy bien, mis queridos hermanos y hermanas, gracias una vez más por haber compartido este estudio con este servidor. Espero que haya sido de mucha bendición. Nuestras mentes serán aclaradas en los próximos estudios. Muchos hermanos y hermanas están confundidos. Sus voces han sido acalladas en las iglesias a las cuales asisten y ya no encuentran qué hacer. Cruzarse de brazos solamente. ¿Por qué? Porque sus ministros le han taladrado la falsa idea de que la iglesia, que son las 4 paredes para ellos, la organización a la cual pertenecen, es el arca de salvación. Eso lo vamos a estar estudiando en los programas posteriores, así que usted no se puede perder esta serie, por favor. Antes de despedirme, quiero anunciarles de que mañana sábado, con el favor del Señor, nos estaremos reuniendo en nuestra iglesia local. Iglesia del Evangelio Eterno de Creyentes Adventistas del Séptimo Día. Ahí está la dirección en vuestras pantallas. Si usted quiere visitarnos, nos encantaría que nos visitase, se congregase con nosotros. Ahí usted escuchará verdad presente cada sábado en esa dirección. Cada sábado a partir de las 9 de la mañana abrimos puertas. Así que les exhorto también a mis hermanos que están escuchando este mensaje en esta hora, que son miembros de nuestra iglesia, que lleguemos temprano cada sábado a nuestra iglesia. Por favor, no lleguemos tarde, lleguemos temprano para recibir ese maná que comienza a caer a partir de las 9 de la mañana con un hermoso servicio de canto, con una hermosa apertura, con una hermosa lección. Pero a las 11 de la mañana estamos saliendo de nuevo en vivo, o un poquito después de las 11 de la mañana, hora del este de los Estados Unidos, por nuestras 3 plataformas, El Heraldo del Tercer Ángel en YouTube, en Facebook y en Rumble. Hermanos y hermanas, me resta decirles gracias por su atención, gracias por su fiel sintonía, y si Dios me da el don de la vida, nos reencontraremos el próximo viernes a la misma hora. Bendiciones para todos.